La función es z igual a ¿quién? ¿Al seno de quién? De X, raíz X al cuadrada cuadrado. o x a la 2 menos y a la 2 sobre ¿quién? X a la 2 más y a la 2. Vamos a ver qué fue lo que dieron en cálculo. ¿Cuál es la derivada del seno? Tienen Uno arseno sobre de raíz de uno menos u cuadrado. 1 sobre ¿quién? Bueno, si se pone, bueno, digamos que sea arcseno de u, pues sería uno sobre la raíz de uno ¿Qué más? menos u cuadrado. Listo, hay Así, que aplicar eso. ¿Y quién es aquí u? pues u es lo que está dentro de arcseno. O sea, La raíz de x cuadrado menos y x a la cuadrado sobre 2 x cuadrado más y y a la cuadrado. 2 sobre ¿quién? X a la 2 más y a la 2. Todo esto elevado a los medios. ¿Ok? Listo. Esto lo vas a tener que derivar con respecto a x porque vas a multiplicar por la derivada interna. Y también tienes Y que luego, derivar sí. ese u con respecto a quién? Con respecto a y. Porque hay que multiplicar por la derivada interna. Eso tienes que hacerlo. Hacerlo por lo menos antes. Porque sabes que vas a multiplicar por la derivada interna. Entonces te piden derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Hombre, es un regalo. Con respecto a x y con respecto. Ay, que alguien está timbrando. ¿Quién era? ¿Ya entró? Entonces, con respecto a x, ¿qué es? La derivada en este caso, con respecto a x de la función arcseno, en este caso estamos llamando u, lo que está ahí dentro, ¿no? Arcseno de u. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Esto sería, en este caso, parcial de u con respecto a quién? A x arriba. Y debajo raíz cuadrada de quién? De 1 menos el u al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar la derivada parcial con respecto a x de quién? De esto. Y lo que te dé, lo colocas en dónde? Aquí. Lo que calcules aquí, lo colocas aquí. ¿Ya? Perdón, eso no. Es esto. Pero obviamente derivada de esto. Eso lo colocas aquí. Una derivada sencilla, el cociente. ¿Mm? Primero la raíz y después aquí adentro el cociente. Y acá debajo, ¿qué vas a hacer? Raíz cuadrada de quién? De 1 menos u cuadrado. ¿Pero quién es u? Este es el u. Si lo elevas al cuadrado, ¿qué pasa? Se cancelan quiénes? Las raíces. Entonces quedaría eso mismo que está aquí, esto que está aquí, pero sin la raíz, porque quedaría elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, cancela la raíz. ¿Ya? Entonces eso lo colocas luego, eso mismo lo colocas aquí dentro. Y listo. Eso es, derive parcialmente. Aquí, ¿qué hay que hacer? Para derivarla, bueno, aquí es simplemente coger esto, copiar, pegarlo y hacer la resta de fraccionarios y listo. Acá en el numerador, ¿qué hay que hacer? Derivar esto con respecto a x. ¿Cómo se deriva esto con respecto a x? Tiene un cociente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplicar de nuevo aquí, regla de la cadena. Si quieres derivar con respecto a x, derivar con respecto a x a x a la 2 menos y a la 2 sobre quién? Sobre x a la 2 más y a la 2. Esto está elevado a un medio. ¿Qué pasa? ¿Cómo derivas esto? El un medio baja ¿a qué? A multiplicar y quedaría un medio que multiplica eso mismo, elevado a la menos un medio. Esto que está aquí va aquí, esto quedaría elevado a la menos un medio. ¿Por qué? Porque un medio menos uno da menos un medio. Y acá multiplicas por la derivada de lo que está dentro. Y aquí que aplica y que la regla del cociente es de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo y el de abajo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y aquí va esto, aquí una resta, y aquí una derivada y acá otra derivada. Eso es lo que hay que hacer. Y lo mismo con respecto a y. Tampoco se lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Daría, daría 4x al cuadrado de y, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo? Que la parte de arriba, la derivada del producto del consciente daría menos 4x al cuadrado de y por y.
Ah, no, yo no sé, eso lo tienen que hacer ustedes. Que es el de Ah, abajo, pues el ya lo X al hice. lado, el X al lado más allá al lado por la derivada del de arriba. Con respecto a X que te da 2X. Después el de arriba por la derivada del de abajo, también te da 2X. Entonces arriba ustedes coloquen eso. Y la idea es que lo haga cada uno. Profe, ¿cómo se llama lo de arcoseno? La parte de Arcseno. arriba, la Ay, sustitución. Arseno, perdón. Inversa. ajá, este es regla de la cadena. Y este es arcseno, una función inversa, trigonométrica. Recuerden también las inversas hiperbólicas. Puede salir la inversa de seno hiperbólico. Entonces, repásenlas todas. Ese es cálculo 1. Cálculo 1 que es la derivada de la trigonométrica, la derivada de la inversa trigonométrica, la derivada de la hiperbólica, la derivada de la inversa hiperbólica, la derivada de exponencial, la derivada de logaritmo, derivación implícita con logaritmo natural. O sea, todo eso. ¿Cómo así que ya se olvidaron de todo eso? Eso no lo pueden olvidar porque nos van a seguir viendo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué más? Profe, Cuénteme. ¿será que puede ampliar la fecha de entrega del quiz? Chicos, están pidiendo ampliación de fecha también. Mm, Digan que el profesor es malo, el profesor esto, lo otro. Vamos a ampliar la fecha. ¿Qué más? ¿Qué más quieren los chicos? Pues gracias, profe. Menos mal que no tengo hijos, porque mejor dicho. No, profe, está crack hoy, hoy está buena gente, hoy sí nos comprende un poquito. Ah, y que hoy sí, mira, mira tú eso, ¿ah? Y que hoy sí. Aunque que no le pongan, no le amplíe la fecha. Espérate, Hoy está crack. hoy sí está crack, hoy sí todo, ¿ah? Pura, El día que pura el día que nos conveniencia nomás. Pura está, conveniencia nomás. el día que nos puso el quiz estaba difícil, estaba como bravo, nos lo puso largo. Pues, sí, ¿cómo así? Si lo hacen en 5 minutos y sacan 5, ahora que no hagan eso. ¿Quién lo hace en 5 minutos? Yo me demoro como media hora. Ah, por ahí poco lo hacen en 5 minutos. A ver, entonces, chicos, esto es, ustedes tienen ahí 14 de abril. Bueno, 15 de abril, ya. 15 de abril. Sí. Recuerden que tienen que ir, este es el vídeo de la clase, el quiz que van a hacer hoy, y antes, así, aquí atrásito está el taller. Ya lo van a subir donde no es, porque después voy a tomarlo como, porque yo descargo después las cosas de aquí, entonces si no lo subiste aquí, entonces como si no lo hubiese entregado. Entonces me va a poner a loquear, a buscar por Profe, todos lados ahí de... mismo es el video, o sea, ¿Cómo? ahí mismo es el video y el PDF, ¿sí? En el PDF colocas el vídeo al final, sí. Listo, entonces aquí tiene hasta el miércoles, hasta las 15, o sea, tiene un día y 13 horas. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? Ah, ya. Listo, vamos con el parcial. Por acá lo tenía listo, pero... Entonces, ¿cómo va a ser? Por acá tenía algo que le estaba mostrando a los chicos. Entonces, primero, entonces, el primer punto del parcial, va a ser un punto seleccionado al azar del parcial 1, ¿sí? Ustedes toman el parcial, primer parcial que hicimos, y de ahí voy a tomar un punto al azar, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que tomo un punto y a ese le hago ligeras modificaciones. Ese va a ser el primer punto. El parcial va a tener máximo, perdón, máximo no, mínimo 5 ejercicios, ¿ok? Entonces, dependiendo de todo lo que hayamos abordando acá, entonces van a ser mínimo 5 ejercicios. Entonces, prepárense para mínimo 5 ejercicios. Si sale un poquito más o un poquito, no sé, o los mínimos 5, entonces es porque de pronto el material se ajustó a los 5 puntos, pero mínimo 5. ¿Okay? Entonces, lo que hay que estar es bien concentrado, como escribí acá, aprovechar el tiempo, nada de estar distraído, buscando preguntas por otro lado, enviándole preguntas a otros, porque el tiempo es limitado y va a ser cronometrado. ¿Okay? Son 90 minutos que va a durar el examen. Entonces, saben que esos son exámenes que ustedes tienen que estar claros con lo que hay que resolver, porque el tiempo es corto, entonces tienen que
resolver los ejercicios en el tiempo que se le da. ¿Ok? Entonces, tiene que mover la mano, no llegar a pensar, sino llegar a resolver el ejercicio de uno. ¿Ok? Bueno, se debe tener sí o sí una cámara. ¿Ok? Para acá nunca se conectan con cámaras, pero sí o sí para ese parcial deben tener activa la cámara. Por acá nunca veo a nadie con cámara. Entonces, sí o sí tienen que tener activada la cámara porque yo voy a estar revisando que ustedes estén efectivamente realizando el examen muy juicioso, ¿sí? Entonces, ¿qué opción hay si, por ejemplo, no tiene cámara en el computador? Entonces, usa el celular. Entonces, todo el mundo tiene un celular con cámara. Entonces, lo que hace es que instalas ahí la aplicación de Google Meet, coges esta aplicación, la instalas y haces clic en el link para el parcial. Y entonces, cuando haces clic en el link para el parcial, entonces te conectas, pones la cámara que te enfoque y entonces yo estoy pendiente de que tú estás realizando el examen. ¿Sí? Se va a crear una tarea en Moodle, una tarea como la que ustedes suben semanales. Esa tarea tiene una duración de 90 minutos y 15 minutos que les voy a dar de más para escanear el parcial, que va a ser, lo escaneas con CanScanner, esta aplicación que tú puedes cargar a tu celular. Escaneas el examen, ojalá sea en hojas de blog o en hojas de examen, valga la redundancia, y vienes y subes esto a la tarea. ¿Ok? Esa tarea se va a cerrar a los 90 minutos. En realidad serían 90 más 15, 105 minutos. ¿Ok? Van a tener 105 minutos, es decir, van a tener eh, un tiempo de 15 minutos, además del tiempo que realizan el examen, 15 minutos para escanearlo y para subirlos a la página. ¿Ok? Entonces, recuerden, cada uno debe estar concentrado en su examen porque el tiempo es preciso y cronometrado. Entonces, tienen que practicar para hacer el examen en esos 90 minutos. ¿Ok? Van a tener un preparcial para que ustedes vean cuál va a ser más o menos el examen. Entonces, esto es con respecto al examen. Después de esto, va a haber un postparcial y antes de esto vamos a hacer un preparcial. ¿Okay? Ese postparcial, debido a los inconvenientes que hubo por personas que no les gustó mucho esta nota, entonces cuando mucho va a valer, cuando mucho, ojo, va a valer un 20% o un 10% del taller postparcial. Y ahí ese sí se va a tener en cuenta para la tercera nota, como para la primera nota del tercer corte. Y eso, chicos, les voy a enviar esto acá. Enviar esto acá para que lo tengan en cuenta. Pero igual lo voy a editar un poco y se lo envío. ¿Ok? Pero eso es con respecto al parcial. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. Me imagino que todos tienen cámara, todos tienen un celular. El que tiene cámara en su computador, bueno, no hay problema, pero el que no, tampoco hay problema porque todos tienen un celular. ¿Cierto? Entonces no hay problemas con eso. Si alguno no tiene la aplicación, entonces tiene que instalarla. Angus. Por acá está la aplicación. Ok. Por acá está la aplicación para que la instalen. Listo, acá está la aplicación. Por si acaso alguno no lo tiene instalado aún, ahí tiene la aplicación. Aplicación a instalar en... Voy a compartirla por el grupo. Acá. Por los que no tienen cámara, instalar. Listo, chicos, eso es. Entonces, listo, chicos, eso. Pregunta hasta ahí. Profe, y yo sí tengo una duda, y digamos, ¿qué pasa si ese día, por obra y gracia del Señor, a alguien no le coja el internet, tenga esas fallas? ¿Qué Bueno, pasaría esperemos que ahí? no sea así, porque no tendrías que hacerlo en otra fecha. Ah, pero de ser así uno puede presentarlo en otra fecha. Sí, tendrás que presentarlo en otra fecha. Ah, vale, listo. Tendrían que avisarme y yo preparo
Les Sí, preparo el examen para otra donde se fecha. vaya la luz. Exacto, se va a la luz, tendría que presentarlo en otra fecha. Eso es. Listo, chicos, empecemos. Al final, cualquier duda la pueden hacer, pero estamos un poco atrasados. Vamos a ver. Ok, entonces íbamos por diferenciabilidad. Ok, estamos en lo de diferenciabilidad. Recuerden que estos apuntes de clases están en el drive que les compartí en Moodle. Listo. Estamos. A ver. Quedamos por diferenciabilidad. Ok, listo. Entonces lo que habíamos visto era que una función era diferenciable si se satisface de que, bueno, conclusión, la función, la que habíamos visto eran derivadas direccionales, ¿no? Direccionales. Cómo calcular derivada parcial de una función en cierta dirección. Entonces, en este caso calculamos la derivada en la dirección del vector b, donde el vector era este vector de acá. ¿Okay? Entonces vimos algún ejercicio, cómo calculamos esta derivada en la dirección del vector ABC y así sucesivamente. Una derivada, recuerden que estos que son así, siempre son usando el límite, aun si sea derivada parcial con respecto a x o con respecto a y, usando el límite, ¿ok? Porque son funciones definidas por tramos. Entonces quedamos en una introducción donde habíamos hablado de diferenciabilidad de funciones reales y cómo se obtenía a partir de esta la diferencialidad de funciones, por ejemplo, en R cuadrado. ¿Okay? Entonces, en R cuadrado, esta es la diferenciabilidad. ¿Okay? Entonces, una función es diferenciable si la función se puede expresar en términos de su incremento. ¿Okay? La función residuo que aparece aquí, recuerden que se puede expresar en términos del incremento, pero este incremento incluye las derivadas parciales con respecto a x y y de cada una de la función f. ¿Okay? Y el residuo que tenemos aquí cumple la propiedad que dividido entre su norma, ese residuo tiende a cero. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos para diferencialidad. Entonces, la función se puede escribir con el incremento que está escrito en términos de derivadas parciales y además de esto, la función de residuo tiende a cero dividido entre la norma. ¿Okay? Eso es. Entonces, teníamos por acá un ejemplo, decíamos que una función si es diferencial en un punto, entonces era continua. ¿Pero eso está grabando? ¿Cómo? ¿Está grabando? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Sí, estamos grabando. ¿Listo? Sí, eso es. Entonces, lo que vimos fue esto, ¿sí? Este fue el teorema en el que quedamos. Entonces, teníamos que una función, si era diferenciable, era continua. Y para demostrar esto, ¿qué teníamos que hacer? Tendríamos que demostrar, en este caso, para demostrar diferencialidad implica continuidad, teníamos que probar lo siguiente. Teníamos que verificar que el límite, en este caso, cuando x, y tiende, en este caso, a x0 y 0, de la función f evaluada en x sub 0 más h1, y sub 0, en este caso, ¿cuál era? Vamos a ver acá, cuando los h, ¿sí? Tenemos un incremento aquí. El incremento era con h, entonces coloquemos acá las h. Entonces era límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, de esto era f evaluada en x sub 0, y sub 0 más h1, h2, esto era igual a f de x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Eso es lo que teníamos que demostrar para tener continuidad. ¿Sí? Que es la misma continuidad que teníamos en cálculo 1, pero en cálculo 1 que era el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h. Si esto cuando h tiende a 0 te da f de x sub 0, entonces la función era continua, porque en este caso se tenía que límite, en este caso se podría escribir, esto era como decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 f de x era igual a f de x sub 0. Esto es lo que teníamos de cálculo 1. Imagino que todos lo recuerdan, pero eso era muy sencillo en ese entonces. Ahora estamos con varias variables. Tenemos que generalizar las cosas. Entonces,
Ahora lo que tenemos son funciones de varias variables que dependen de dos puntos. Entonces, tiene que sumarle un punto en r cuadrado, que será su incremento, y tomar para ese punto, colocarlo a tender a 0, así como colocaba a tender a 0 el h en cálculo 1 y verificar que esto es a f de x sub 0. ¿Ok? Entonces, van a verificar esto, pero esa verificación es muy sencilla porque hay que utilizar la hipótesis. Entonces, como la función es diferenciable, como f es diferenciable, ¿qué se tiene? Como es diferenciable, entonces se tiene que la función se puede escribir, repito, la función se puede escribir si es diferenciable. ¿Qué es lo que tiene que grabar usted? Si es diferenciable, la función se puede escribir como el incremento que involucra las derivadas parciales y además el límite del residuo dividido entre la norma es cero. Estas dos igualdades, esta igualdad y este límite, es lo que definen funciones diferenciables. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene? Como es diferenciable, se tiene que el incremento se puede escribir en términos de las derivadas parciales y el residuo, el límite del residuo, que es el que nos interesa por ahora, el límite cuando H1, H2 tienden a 0, 0, ese límite de la función residuo, que depende de H1 y H2, esto dividido entre la norma, en este caso de H1, H2, este límite es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ese límite es igual a 0, ¿pero por qué? Porque la función es diferenciable. ¿Ok? Lo que tenemos que demostrar es esta igualdad. ¿Ok? Ese límite da f de x 0 y es 0 para verificar la diferenciabilidad. Entonces, nótese que si yo quiero verificar esto, entonces como esta expresión es el incremento y mi incremento está escrito en términos de las derivadas parciales y de r de h1 h2, si r de h1 h2 tiende a 0, entonces tendríamos entonces el resultado, porque esto sería h1 y h2 que tiene a 0 por cada una de las derivadas, que es igual a f de x sub 0 y es 0. ¿Ok? Entonces lo que vamos a usar es esta hipótesis y vamos a utilizar la hipótesis de que f es diferenciable y por lo tanto se escribe como f de x sub 0 y es 0 más h1, h2. Se puede escribir como f de x sub 0, este es el incremento, f de x sub 0 y es 0 más a1 que es la derivada parcial con respecto a x multiplicada por h1, a2 que es la derivada parcial con respecto a y multiplicado por a2 más el residuo que depende de h1 y h2. Esta es diferenciabilidad. Esto junto a esto, ¿ok? Junto al límite del residuo. Entonces voy a utilizar esta igualdad. ¿Por qué? Porque esta igualdad, cuando yo le tomo el límite, cuando yo tomo el límite a esta igualdad que tenemos acá, tomo el límite sería este de acá, el que estoy buscando. Entonces, cuando tomo el límite del incremento de la función centrada en x sub 0 y es 0, entonces voy a tomar límite en realidad de este incremento definido por la diferencialidad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que esto tiende a 0, porque si esto tiende a 0, entonces esto obviamente tiende a 0 porque sea la derivada por h1 y h1 y h2 tiende a 0. Entonces, eso sí tiende a 0 y esto tiende a 0, al final lo que te quedaría sería f de x sub 0 y es 0, que es el término del lado derecho. ¿Okay? Al final lo que usa uno es una propiedad, es la propiedad de diferenciabilidad. ¿Okay? Hay que demostrar que esto tiende a 0, que r de h1 h2 tiende a 0. Entonces, tomemos el límite cuando h1, h2 tienden a 0, 0. En este caso de r de h1, h2. ¿Cómo calculamos ese límite? El límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, 0, perdón, de la siguiente expresión. Ojo, nótese que nosotros podemos utilizar esta hipótesis. ¿Okay? Sabemos que ese límite va a ser 0. Los valores de h1 y h2 tienden a 0, 0, pero no son ceros. ¿Okay? Entonces, si tú divides entre la norma, entonces va a tener sentido esta división porque h1 y h2 no son ceros, tienden a 0. En el límite es que son ceros. ¿Okay? Pero estos dos valores son distintos a 0. Ellos tienden a 0 en el límite. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, para demostrar esto, primero que todo, nótese que yo puedo multiplicar y dividir por la norma de H1, H2. Voy a hacerle lo siguiente,
escribo como R de H1H2 sobre norma de H1, H2. ¿Okay? Y esto lo multiplico por la norma, en este caso, de H1, H2. ¿Okay? Listo. Fíjense que si yo reescribo este límite de esta forma, recuerden que este límite que está aquí va a ser idéntico a este, porque si yo cancelo estas normas, me va a quedar al final lo mismo. ¿Te fijas? Lo que he hecho es una reescritura solamente. ¿Ok? Entonces, al final, si quiero calcular ese límite, no se va a alterar. El resultado va a ser el mismo. Y si yo tengo aquí un producto, que es un producto entre estas dos expresiones, aplico el límite del producto. ¿Qué es el límite del producto? ¿El producto de los qué? De los límites. Entonces sería límite cuando H1, H2 tiende a 0, 0, en este caso, del primer factor, perdón, que sería H1, H2 en norma. Recuerden que la norma es continua, y si la norma es continua, el límite puede entrar aquí, ¿ok? Y colocar H1 y H2 como 0 y la norma de 0 es 0. Por, en este caso, por el límite cuando H1, H2 tiende a 0, 0 de R de H1, H2 dividido entre la norma, en este caso, de H1, H2. ¿Okay? ¿Qué ha aplicado aquí? El límite del producto, el producto de los límites. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el límite de esa norma? Cuando H1, H2 tiende a 0, quedaría la norma de 0, ¿okay? La norma de 0,0. ¿Cuánto da la norma de 0,0? Es la raíz cuadrada de 0 a la 2 más 0 a la 2, es decir, esto tiende a ¿qué? A 0. Por acá tenemos el límite de R de H1 sobre la norma H1, H2. ¿Okay? Este límite, ¿cuánto da por diferencialidad? Este es por diferencialidad. Por diferencialidad sabemos que ese límite es igual a 0, ¿sí? Y este es el mismo límite que tenemos acá. Mira, el límite de R sobre la norma. Entonces, ese límite también da 0. ¿Por qué? Porque la función es diferencial. Entonces sería 0 por 0 y al final me da ¿cuánto? 0. Entonces, ¿qué tengo? Por un lado, ¿qué tengo? Tengo que ese límite, el límite que yo buscaba, el límite de R de H1, H2, ese límite da 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos si aplicamos la diferenciabilidad? Que si nosotros podemos atender a 0 esta expresión, este H1, ¿a dónde tendría? Si H1 tiende a 0, este H1 tendría 0, 0 por A1, ¿cuánto da? 0. Acá tendríamos A2 por H2, quedaría 0. Y este límite ya lo calculamos. Es este de acá, el que acabamos de hacer, ¿ok? Este límite de acá. Este límite de acá ya lo calculamos y hemos visto que también tiende a 0 por la diferenciabilidad. Entonces esto tiende a 0, más 0, más 0, más f de x sub 0 y e sub 0, porque este sería una constante si tomas el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0. ¿Ok? Y si esto todo da 0 y solamente sobrevive esto, ¿qué quedaría? Que el límite de f de x sub 0 y e 0 más h1, h2 es f de x sub 0 y e 0, que es justamente lo que queríamos demostrar. Conclusión, la función es continua. ¿Okay? Entonces, como veíamos en cálculo 1, que si era diferencial era continua, entonces acá también. Pero la continuidad acá tiene un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que estudiar la diferencialidad generalizada y además de eso, calcular límites, en este caso funciones de varias variables, funciones reales de una variable vectorial. ¿Okay? Entonces, eso con respecto a la demostración de este teorema. ¿Okay? Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo esta función. Vamos a ver si esa función es diferenciable o no. ¿Okay? Entonces, nótese que esa función lo pueden hacer de tareas. Bueno, en realidad esto también lo van a tener que hacer porque salió también el quiz. Entonces, esta función, si tú calculas las derivadas parciales, esas derivadas parciales en el origen existen. ¿Okay? Si tú calculas las derivadas parciales, que es el límite, recuerden el incremento en x, ¿okay? Entonces sería el límite de h, 0, de f de h, 0 menos f de 0, 0 sobre h, y h tiende a 0. Si tomas ese límite, en este caso, este límite a existir, es decir, las derivadas parciales
van a existir en el origen, pero la función no es diferenciable. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo bastante claro donde nosotros podemos ver que la diferencialidad y las derivadas parciales no involucran una a la otra, en el sentido de que si una función tiene sus derivadas parciales, no quiere decir que sea diferenciable en el punto. ¿Okay? Entonces, la diferencialidad es un concepto más general, ¿okay? Que involucra las derivadas parciales, bien, las involucra, pero en el hecho de que la función tenga derivadas parciales en el punto no quiere decir que la función sea diferenciable. ¿Okay? Entonces, eso es. ¿Por qué tampoco, por qué podemos mencionar también que no implica de que la función sea diferenciable? Porque recuerden, si nosotros escribimos el incremento de la función en términos de derivadas parciales, nos quedaría la igualdad que está en el primer punto. Las derivadas parciales con respecto, en este caso, a x, evaluadas en el punto, serían a1 y a2. Entonces, si esas derivadas parciales existen, bien, las puedo colocar aquí, donde está a1 y a2. ¿Okay? Pero recuerden que se debe cumplir que el límite del residuo da 0. ¿Okay? Entonces existe este residuo que tú divides entre la norma y luego tomas el límite y ese límite da 0. Entonces, si ese límite no es 0, la función no es diferenciable, aunque existan las derivadas parciales. ¿Okay? Entonces, las derivadas parciales pueden existir aquí, pero puede que el límite del residuo no sea 0. Y como el límite del residuo no da 0, entonces la función no es diferenciable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Existen las derivadas parciales, pero el límite del residuo no es 0. ¿Okay? Es más, el límite del residuo no existe. ¿Okay? Entonces es un ejemplo donde la función es diferenciable, aunque las derivadas parciales existen. Veamos el ejemplo. ¿Ah? Entonces la función es f de x, y igual a x por y sobre x a la 2 más y a la 2. Eso sí, x, y es distinto de 0, 0. Y por acá vamos a tener 0 si x, y es igual a 0. 0 si x, y es igual a 0, 0. ¿Okay? Entonces, ya ustedes saben calcular las derivadas parciales de esta función, ¿no? ¿Cómo calculamos las derivadas parciales de esta función con respecto a x? ¿Cómo calculamos las derivadas parciales de esta función con respecto a x? ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x de f en 0, 0? ¿Qué sería? Límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más delta x, pero el delta x estoy diciendo que es h y el x es 0 porque está en el origen, entonces sería de h, 0 menos f de 0,0 sobre, Delta de H. ¿ok? Puedes colocar h o delta de h o delta x, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es el límite, ¿ok? Lo que hemos hecho es reemplazar en f de x más delta de x, y, reemplazar donde está x, coloca 0, donde está y, coloca 0, y el delta x lo estamos tomando como h, porque no importa el nombre que le coloque. Sería 0 más h, que es h, y acá quedaría un 0, ¿sí? Eso es. Entonces, f de h, 0, ¿a qué sería igual? Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0, como en este caso los dos valores no son ceros, x y y no son ceros, entonces usamos esta función. ¿Cuál función usamos? Cuando x y y no son ceros. Reemplazamos donde está x, reemplazamos el h, pero donde está y, colocamos aquí al 0, que sería h por 0 sobre acá colocaríamos h a la 2 más y a la 2, que sería 0 a la 2. ¿Sí? Menos evaluada en 0, 0. Evaluada en 0, 0, ¿cuánto me da? Evaluada en 0, 0 me da 0. Entonces sería menos 0. Eso es f de 0, 0. Sobre, en este caso, h. ¿Okay? ¿Qué me quedaría ahí? Arriba me quedaría h por 0, queda 0. 0 entre h cuadrado me da también ¿cuánto? 0. 0 menos 0, 0. Entonces sería el límite
Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 0 entre h, y 0 entre h a 0, el límite de 0 De a 0 a cuánto. Entonces, la derivada parcial en el origen me da 0. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, tú puedes calcular la derivada parcial de la función con respecto a y evaluarla en 0, 0, y vas a ver que evidentemente eso también va a ser 0. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a las derivadas parciales. ¿Ok? ¿Por qué las mencioné acá? Porque las vamos a necesitar para la diferenciabilidad. ¿Ok? Porque si la vamos a utilizar para la diferenciabilidad, entonces recuerden que es diferenciabilidad que implica. La función es diferenciable si se cumple lo siguiente. Ya esto tienen que aprenderlo ya de memoria. Entonces, esto es la función y su incremento. El punto es x0, bueno, es en el origen, ¿no? Entonces sería 0,0 más quién. Con el origen sería 0, 0, h1, h2, que es el incremento, va a ser igual a f en 0, 0, más quién. La derivada parcial con respecto a x de f en el origen, multiplicado por h1, más la derivada parcial con respecto a y de la función f en el origen, esos son los a1 y a2, multiplicado por h2, y además de eso, esto va sumado con mi residuo que depende de h1 y h2. ¿Ok? Eso es. Residuo evaluado en h1, h2. Esa es diferenciabilidad. La función se puede escribir como ese incremento. Esto es lo que dimos la clase pasada y lo que hemos estado repitiendo de esta clase. ¿Ok? Es diferenciabilidad. ¿Ok? En este caso, ¿quién sería? La función a1 y a2, las derivadas parciales evaluadas en el punto P, que en este caso el punto P para nosotros es el origen. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Ok? Listo, ¿qué nos quedaría aquí? Nosotros queremos trabajar con esto. Si sumamos 0, 0 con H1, H2, que me quedaría F de H1, H2. ¿Okay? Igual, F de 0, 0. ¿Okay? ¿Cuánto es F de 0, 0? Y en mi función F. Mirenla acá. Esta es mi función F. ¿Quién es F de 0, 0? F de 0, 0 es ¿cuánto? 0. Más. ¿Quién es, en este caso, la parcial con respecto a x de f en 0, 0? Ya la calculamos. Ya la hemos calculado. Aquí la calculamos. ¿Cuánto nos dio? ¿Nos dio cuánto? 0. 0. Entonces sería más, 0. esto da 0 por la definición. Y entonces sería 0, que es la derivada parcial. ¿Por quién? Por h1. Y la parcial con respecto a y. ¿Cuánto me dio? Mírenla aquí, en el origen. ¿Cuánto me dio? 0. 0. 0 por h2 más r de quién? De h1, h2, que no lo conozco aún. ¿Sí? ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto da 0, da 0, da 0. Solo quedaría ¿qué? R de H1, H2. ¿Quién sería R de H1, H2? Sería F evaluada en H1, H2. Como H1 y H2 son distintos de ceros. Entonces, ¿cómo estaría F definida cuando la evalúo en un par distinto de 0? Cuando la evalúo en un par distinto de 0 me da X por Y sobre X a la 2 más Y a la 2. Entonces aquí reemplazo H1 y H2. ¿Sí? Donde está X y Y, H1 y H2. Entonces sería, como mi función está definida así, entonces sería H1 por H2 sobre ¿quién? H1 a la 2 más H2 elevado a la 2. Este sería mi residuo. ¿Ok? Este es el primer paso que hay que hacer para estudiar diferenciabilidad. Primero, estudiar ¿qué? El incremento. El incremento lo puedo definir. ¿Ok? Está bien definido. Y a partir de ese incremento yo puedo conseguir mi función residuo que yo a la cual debo calcularle el límite.
¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, una pregunta. Qué ¿Sí? pena. Y si al evaluar digamos, la función, la primaria derivada parcial respecto a x y respecto a y, si no dan cero, ¿qué pasa? Hay que colocar lo que aparece ahí. Esa es muy bien, buena pregunta. Como Y dice toca como Luis Felipe, tomárselos ahí mismo. exacto. Si esta derivada parcial, muy bien. Entonces, si estas derivadas me dieran 1, por ejemplo, esto sería más quién, más h1, más quién, más h2. ¿Sí? Pero como después vas a tomar el límite cuando h1, h2 tiende a 0, entonces al final el h1 y h2 que están sumados van a tender a 0, van a desaparecer. ¿Sí? Entonces al final quedaría interesándonos este límite de acá, de esta función. Pero eso es, así es, cuando esas derivadas no dan 0, justamente hay que escribir lo que te dé multiplicado por h1 y multiplicado por h2. Eso es. Entonces, el Listo, profe, incremento, gracias. con gusto. Entonces, el incremento hay que escribirlo, ¿ok? Y de ahí va a aparecer una función R, que es la que nosotros hemos definido por medio de la función original, ¿ok? Y esa función está definida así como tenemos ahí, ¿ok? Que es el segundo paso que tenemos acá, ¿ok? ¿Estamos claros? Ahora lo que vamos a hacer, el último paso es tomar el límite del residuo sobre la norma, ¿ok? Lo que vamos a hacer es tomar el límite del residuo sobre la norma. Y a esos límites ya ustedes deben ser expertos calculando el límite de varias variables. Entonces, si quiero calcular ese límite, por ejemplo, el límite, en este caso cuando h1, h2 tienden a 0, 0, en este caso de r de h1, h2, sobre la norma, en este caso de h1, h2, que me quedaría igual. Recuerden que en este caso la norma es la raíz, ¿ok? Entonces lo que tienes que hacer es tomar el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, h2 tiende a 0, 0, de r de h1, h2. ¿Quién es r de h1, h2? Ya la conocemos. Esta es mi función r. Esta que está aquí es mi función r. Entonces, ¿quién es r de h1, h2? Es h1 que multiplica a h2, todo eso sobre h1 elevado a la 2 más h2 elevado a la 2. ¿Okay? Ese es r de h1, h2, que sería mi numerador. ¿Okay? Y todo eso dividido entre ¿quién? Entre la norma de h1, h2. ¿Okay? ¿Cuál sería esa norma de h1, h2? Dividido todo entre la norma h1, h2, que sería h1 a la ¿qué? A la 2 más h2 a la 2, todo eso elevado a la ¿qué? A lo medio. Esa es la norma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Álgebra lineal, la norma. ¿Estamos listos? Pregunta hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No, señor. Ok, ¿qué hacemos ¿De ahora? dónde salió ese un medio, profe? Porque es la norma. Recuerden que la norma de x, y, aquí es igual en álgebra lineal, raíz cuadrada de quién? De x a la 2, más quién? Más y a la 2. Más ya la 2. Eso es. Entonces, es la norma de quién? Ahora de h1, h2. Te cambia x y y, ahora lo cambias por h1 y h2. Y te queda eso que tenemos allá. h1, h2 aquí, h1, h2 acá. Y es esto. ¿Sí? Así que le escribí a la un medio porque es la raíz. ¿Sí? Entonces, sigamos. Entonces, ¿cómo simplificamos esto? Bueno, que haría límite cuando h1, h2 tiende a, en este caso, a 0,0. Y si dividimos, ¿cómo quedaría? Recuerden que aquí debajo puedo colocar un imaginario y aplicar la ley de extremos y medios. Y arriba quedaría h1 por h2. Y debajo me quedaría el producto. Ese producto sería h1 a la 2 más h2 a la 2 multiplicado por ese mismo, pero a la un medio. Entonces sería h1 a la 2 más h2 elevado a la 2, todo esto elevado a la un medio. ¿Okay? A la 3 medio, perdón, porque es 1 más un medio, sería 3 medios. ¿Okay? ¿Qué he hecho? Una división. La división aplicando la ley de extremos y medios. ¿Okay? ¿Cómo aplico la ley de extremos y medios? Coloco este que está aquí en el denominador y aplico la ley de extremos y medios dividiendo. Recuerden que aquí siempre colocan un imaginario.
Este quedaría el 1 que multiplica y el denominador quedaría multiplicado con el h1 a la 2 más h2 a la 2 en raíz. ¿Ok? Listo, ¿cómo calcula ese límite? Ya ustedes son expertos Profe, calculando límites. ¿Sí? profe, una preguntita. Ahí le equivale a 3 medios porque está multiplicando el mismo h1 al cuadrado más h2 al cuadrado Eso es, por eso es, el que está elevado a los medios, ¿cierto? eso es, porque aquí está la Ok. 1 y el 1 se suma con el 1 medio y da 3 medios. Eso es. Listo, profe. Y este se multiplica con el 1 que está aquí debajo, el imaginario. Eso es. Bien. Ahora, si quiero calcular este límite, ya ustedes saben cómo se calculan esos límites. Puedo tomar un camino, por ejemplo, el camino y igual a x. ¿Ok? Entonces coloco, por ejemplo, h1 igual a h2. ¿Ok? Por ejemplo, voy a tomar ese camino. ¿Ok? Que sería el camino formado por la recta que pasa por el origen. ¿Ok? Donde este es el eje h1 y este es el eje h2. ¿Ok? Entonces tomo h1 igual a h2. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. ¿Y cómo me quedaría? Si el h1 h2 tiende a 0, y yo estoy tomando h1 igual a h2, entonces simplemente quedaría un límite en términos de h1, por ejemplo, que tiende a 0. ¿De quién? Acá, más adelante. El límite cuando h1 tiende a 0, por ejemplo, porque si h1 igual a h2, entonces estoy reemplazando donde está h2, voy a colocar a quién? h1, entonces sería h1 a la 2, y aquí debajo que quedaría h1 a la 2 más h1 a la 2 sería 2 h1 a la 2, pero todo esto elevado a la 3 medios, ¿sí? Eso es lo que quedaría. Reemplazando en este caso h1 igual a h2 porque estoy calculando el límite sobre la línea, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría al final? Límite cuando h1 tiende a 0, en este caso, ¿de quién? De h1 a la 2, aquí debajo que me quedaría 2 a la ¿qué? 2 a la 3 medios, y acá este 2 se cancela con este, ¿ok? Y quedaría h1 a la 3, ¿sí? Al final este es el límite cuando h1 tiende a 0, ¿de quién? Se cancela el h1 a la 2 de arriba, te queda un 1, y debajo te quedaría 2 a la 3 medios, ¿sí? 2 a la 3 medios, y debajo, bueno, multiplicado por h1, ¿ok? ¿Qué pasa cuando h1 tiende a 0? ¿Cuánto es este límite? ¿Cuánto es ese límite? Cuando h1 tiende a 0. Pues, profe, ahí no habría como una Cero. indeterminación porque Sí, porque sería Eso es, está en el cero. denominador. indeterminado. Por ahí Se un determina. poco de ejercicio donde colocan 0 y eso no es 0. Este es indeterminado, no existe. Ese límite no existe. Y si el límite no existe, es decir, el límite que te define la diferenciabilidad, que es este de aquí, estoy diciendo que ese límite no existe y yo necesito que ese límite sea 0. Pero como no existe, ¿qué pasa con la función? La función no es que no es diferenciable. Esta función no es diferenciable. ¿Por qué no es diferenciable? Porque el límite de ese residuo dividido entre la norma, el residuo que se obtiene de la forma del incremento de la función, ese límite no existe y debería ser igual a ¿qué? A 0. Si ese límite que nosotros calculamos tuviera dado 0, si este límite no hubiera dado infinito, sino que tuviera dado 0, entonces la función ahí sí sería diferenciable. Pero como no te dio 0, sino que el límite no existe, la función no es diferenciable. ¿Okay? Entonces, eso con respecto a diferenciabilidad. ¿Okay? Pregunta hasta ahí que vamos a hacer otro. Otro en que sea diferenciable. Entonces, el proceso que hay que hacer, ¿cuál es? Primero, escribir el incremento. ¿El incremento qué es? Reemplazar y calcular unas derivadas parciales que son sencillas. ¿Sí? Si la función está definida por tramos, como esta que está aquí, ojo, siempre que esté definida por tramos o por partes, hay que calcular el límite para encontrar la derivada parcial. En este caso nos dieron ceros, entonces van 0. Si no fuera una función por tramos, sino que si fuera, por ejemplo, tangente o seno hiperbólico o cualquier función, simplemente se deriva parcialmente. ¿Ok? Pero como nosotros tenemos una función definida por tramos, usamos la definición del límite.
Cuando usamos la definición de límite encontramos las derivadas parciales que reemplazamos en la noción, en la forma, en la definición de incremento para obtener lo que tenemos acá. ¿Okay? Al final, cuando reemplazamos esto, tenemos la definición de tu residuo y luego dividir el residuo entre la norma y calcular ese límite y le debes verificar que eso va a cero. ¿Okay? Como este caso no dio cero, entonces no es diferencial. Eso es lo que hay que hacer. El incremento y un límite, eso es lo que hay que hacer. Profe, una preguntita. ¿Sí? ¿Por qué cuando se está tendiendo H1 a 0, por qué arriba queda como 1? Ah, ya. Bien, porque acá arriba tienes H1 a la 2 y acá H1 a la 3. Se simplifica. Este se cancela y queda como 1 y acá queda un 1 en el exponente. Se simplifica 2 menos 3, 1. ¿Sí? El exponente de arriba era 2. ¿Sí? Ah, listo, listo, profe. La misma base de restan los exponentes. Tiene H1 a la 2 y acá tienes H1 a la 3. Sería H1 elevado a la 2 menos 3. Los 2 menos 3 menos 1 y ese menos 1 se puede colocar abajo, así. ¿Sí? Eso es. Ahora, la función que vamos a estudiar si es diferenciable o no es x por y a la 2. ¿Okay? Entonces vamos a ver si es continua en el origen. Obviamente como es polinómica va a ser continua en todo su dominio, pero como diferenciabilidad implica continuidad, entonces para demostrar que es continua vamos a irnos por el camino de la diferenciabilidad. Y además de esto, vamos a irnos en caso particular en el origen, pero se puede hacer para cualquier número. ¿Okay? Entonces veamos que esa función es diferenciable. ¿Okay? Esta como no es una función definida, en este caso por tramos, entonces podemos calcular directamente las derivadas parciales. Para la diferencialidad, ¿qué necesitamos? Recuerden, para la diferencialidad necesitamos las derivadas parciales, si es en el origen, el punto P es el origen, el punto P es el origen, entonces tengo que calcular las derivadas parciales con respecto a x de la función f en el origen. Con respecto a x, ¿cuánto me da esta derivada? Hombre, me da y cuadrado, porque ese y cuadrado, que es con respecto a x, evaluado en el origen, me da ¿cuánto? 0. Y si calculo la derivada parcial con respecto a y de la función f en 0, 0, hombre, sería la derivada parcial con respecto a y, que da 2xy, ¿okay? Pero eso evaluado en el origen, que me daría ¿cuánto? Me daría 0 también. ¿Okay? Entonces ya tengo las derivadas parciales con respecto a x y y, me dieron 0. Listo, genial. Entonces tengo la forma de escribir el incremento con esas derivadas parciales. ¿Okay? Recuerden que acá en este ejercicio era distinto porque la función era definida por partes. Si es por partes, hay que usar la definición de incremento, la definición del límite para calcular la derivada parcial. ¿Sí? Hay que usar la definición del límite. Listo. Entonces, si queremos calcular esto, el incremento de esto, ¿cómo quedaría? De nuevo, f evaluada en quién. Aquí va quién. Siempre va sumado el punto con el h1, h2. Siempre. Si fuera de tres variables, h1, h2, h3. ¿Okay? Y acá de este lado, ¿qué quedaría? F evaluada en el punto. ¿Okay? Más, aquí siempre va la derivada parcial con respecto a x de la función evaluada en el punto. Por h1. Más la derivada parcial con respecto a y de la función f evaluada en el punto. Todo eso H2. por, eso es h2. Más el residuo que depende también de quién, H1 y H2. Eso es. Siempre tienen que aprenderse esa estructura, esa es la estructura que siempre se va a repetir, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué vamos a colocar? Como es diferenciabilidad en el punto 0, 0, diferenciabilidad en el origen, o estamos estudiando diferenciabilidad en el origen, en 0, 0, ¿qué hay que hacer? Reemplazar 0, 0 aquí, 0, 0 aquí, 0, 0 aquí, 0, 0 aquí y listo. Siempre la misma estructura. ¿Cambia qué? Dependiendo en qué punto está estudiando la diferenciabilidad. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo nos quedaría? F evaluada en quién? 0, 0 más H1, H2, te quedaría F de quién? De H1, H2. Acá, F de 0, 0 a qué es igual. Tienes F de 0, 0. Reemplazar donde está X y Y, colocar ¿qué? 0. No pierdan de 0, vista, esa es 0, la 0, función. profe. Es 0. Entonces sería 0
más la parcial con respecto a x en el origen me dio 0 por h1, más la parcial con respecto a y que me dio 0 por el h2, más el r de h1h2. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Entonces, como esto todo da 0, todo se cancela, quedaría que el r de h1h2 va a ser igual a ¿quién? A la función f evaluada en ¿quién? En h1, ¿qué? h2. ¿Ok? Eso es. Es decir, como es igual a esa función, ¿quién sería el r de h1h2? ¿Quién sería mi r de h1h2? Mi r de h1h2 va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es f? H1 y H2 al cuadrado, ¿no? O sea, h1, Reemplazamos eso el es, muy H1 bien, y H2 en la función. en la función H1 y f. H2 Muy al bien, eso cuadrado. es. Muy bien, r de h1h2 sería h1 por h2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, calculemos el límite, porque ya conocemos esto, entonces calculemos el límite de ¿quién? Del r, pero dividido entre la norma. Ese es el paso 2. Paso 1. ¿Ok? Vamos con el paso 2. Para el paso 2 tengo que calcular el límite cuando h1, h2 tienden todos a 0, 0. ¿De quién? De R de H1 H2 que ya calculamos con el incremento, pero debajo siempre va la ¿qué? La norma de H1 H2. ¿Ok? ¿Qué es la norma de H1 H2? Sería límite cuando H1, H2 tiende a 0, 0. ¿Ok? ¿De quién? De H1 por H2 a la 2, que sería el R. Y debajo la norma que da raíz cuadrada de quién? Eso siempre es la norma. Raíz cuadrada H1 a la 2 más H2 a la 2. ¿Ok? Esa es mi norma siempre. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos este límite? Bueno, usemos, por ejemplo, lo que ya vimos también en los quizzes, coordenadas polares. Usamos coordenadas polares. Reemplazamos donde está H1, H2, R coseno y R seno. ¿Sí? Entonces, reemplazamos donde está H1, reemplazamos R coseno y donde está H2, R seno. Aquí también vi un montón de errores en los quizzes, en los talleres, y es justamente porque en este caso, si tú dices que H1, H2 tienden a 0, 0, ¿ok? O si H1 y H2, que son estas dos variables, tienden a 0,0, ¿cómo reescribo eso en términos de coordenadas polares? Esto que está aquí es lo mismo, es equivalente a escribir que R tiende a 0, ¿ok? El ángulo θ es un ángulo arbitrario, no tiende a 0. El que tiende a 0 es ¿quién? R, el radio, no el ángulo, ¿ok? Entonces, esos fueron errores que encontré por ahí. Entonces, escribir esto, que H1 y H2 tiende a 0, es equivalente a escribir que R tiende a 0, ¿ok? No el ángulo, solo R, ¿ok? Al final tú apliques teorema del encaje para calcular ese límite es otra cosa, pero eso es lo que implica esa igualdad, ¿ok? Esto como para recordar por aquí. Listo, entonces esto sería límite. Ese límite se transforma en un límite de una sola variable, ¿ok? De la variable r, cuando r tiende a 0, ¿ok? El θ va a ser un ángulo cualquiera. Y acá quedaría en donde está h1, colocamos r coseno del ángulo. Donde está h2, colocamos r cuadrado. Perdón, h2 es seno, ¿cierto? R cuadrado por seno al cuadrado del ángulo. Y debajo, ¿qué quedaría? Quedaría raíz cuadrada, en este caso, de h1 a la 2 más h2 a la 2, que sería r a la 2, que R multiplica cuadrado del coseno del seno al cuadrado del ángulo. cuadrado más coseno al cuadrado, ¿cierto? Listo, entonces esto que está aquí, Profe, una pregunta. En la parte de arriba, el R no va al cuadrado y el coseno también. sí, el r, el del r coseno no, Bueno, porque ese es h1, ¿sí? El que va es el Ah, h2, sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, esto que está aquí da 1, y al final, como esto da 1, ¿cómo quedaría? Quedaría límite cuando r tiende a 0, pero solo r, no r θ, como hay por ahí, entonces sería r por coseno del ángulo
por, bueno, aquí sería r al cubo ya, ¿cierto? Por seno al cuadrado del ángulo. Y debajo, ¿qué escribo? Simplemente la raíz de r a la 2, que es valor absoluto de r. ¿Ok? Pero como r es positivo, valor absoluto de r me da ¿cuánto? R, ¿cierto? Entonces sería límite, cuando r tiende a 0, de r a la 2, que multiplica a coseno del ángulo por seno al cuadrado del ángulo. ¿Ok? Listo, entonces aquí hay que aplicar teorema del encaje. Varias personas lo hicieron muy bien, pero otros no. Entonces aquí hay que aplicar teorema del encaje. ¿Ok? Tenemos coseno del ángulo por seno al cuadrado del ángulo. ¿Qué pasa con coseno y seno? Ambos están entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces el producto, cuando tú tomas el producto coseno del ángulo por seno al cuadrado del ángulo, como ambos están entre menos 1 y 1, entonces ese producto va a estar entre menos 1 y 1. ¿Ok? Va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema del encaje? Si tú multiplicas, por ejemplo, antes de aplicar teorema del encaje por r cuadrado, ¿qué te quedaría? Menos r cuadrado menor o igual acá r cuadrado por coseno del ángulo por seno al cuadrado del ángulo. ¿Ok? Menor o igual que r cuadrado. He multiplicado ambos lados por r cuadrado. ¿Por qué? Porque quiero calcular este límite. ¿Ok? Y fíjense que el límite de la función que quiero calcular, dicha función está aquí. Y esa función está acotada por menos r cuadrado y r cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema del encaje? Que si el límite de estos laterales que están aquí, si el límite de este y de este son iguales, entonces el límite de la función que está dentro va a ser igual al límite de los que están, de las funciones que lo están acotando por arriba y por debajo. ¿Ok? Es decir, si yo coloco a tender a 0 aquí r, si coloco a tender a 0 r aquí, si coloco a tender a 0 r acá, si coloco a tender a 0 r de este lado, entonces por este lado me quedaría límite de, en este caso, de menos r cuadrado, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría el límite de menos r cuadrado? 0. 0, el límite cuando r tiende a 0 de menos r cuadrado me da 0. ¿Y cuánto es el límite de r cuadrado? También el mismo positivo, también da 0. De los límites laterales me dan ¿cuánto? 0. Y estos límites son de funciones que acotan por de arriba y por debajo a la función que me interesa, que es esta de aquí. Entonces, como los límites laterales me dieron lo mismo, y en este caso me dieron 0, entonces el límite de la función que yo estoy buscando es 0. ¿Okay? ¿Por esto por qué? Por el teorema del encaje. Por el teorema del encaje. ¿Listo? Eso es, el límite me dio ¿cuánto? 0. Y como me dio 0 el límite, entonces la función es ¿qué? Diferenciales, porque ese era el límite de ¿quién? De r sobre la norma. Entonces el límite me dio 0. Entonces la función es ¿qué? La función del ejercicio es diferenciable. Entonces, es diferenciable. Y si es diferenciable, ya nosotros hemos demostrado que es continuo. ¿Okay? Porque diferencialidad implica continuidad. ¿Okay? Pregunta hasta ahí. Una pregunta, ¿Sí? profe. Ajá. ¿Sí? En ingeniería la diferencialidad, ¿dónde se aplica? La diferencialidad, cuando tú quieres estudiar por lo menos incrementos de temperatura o lo que sea que tenga un incremento, quieres estudiar el incremento, ahí se aplica. ¿Okay? Cuando tienes incremento de funciones en varias variables que tú quieres estudiar o quieres estudiar incrementos por lo menos de la temperatura, incrementos si es en economía, en el precio, en la bolsa de valores, todo eso se aplica. ¿Okay? Tranquilo que para el parcial vienen unos ejercicios de aplicación bien buenos donde vas a utilizar Uy, diferencialidad. ¿Okay? me lo envías. Listo. Entonces, por ahí tenemos, ¿sí? Lo mismo si tienes la función x a la 2 más y a la 2, ¿ok? Entonces, aplica lo mismo y vas a tener acá, tiene la forma en que se hace, ¿ok? Si tienes la función raíz cuadrada, también sería lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en el origen, la raíz cuadrada, ¿qué habría que hacer? Este le queda de tarea, ¿sí? El de x a la 2 más y a la 2, porque es prácticamente lo mismo, ¿ok? Prácticamente lo mismo. Profe, ¿todos se pueden hacer con coordenadas polares? Algunos sí, algunos y otros no, ¿ok? Pero puedes hacerlo, este que está aquí, si lo quieres hacer digamos, con y igual a mx y y igual a x cuadrado, también lo puedes hacer, pero tendrías que calcular dos límites, ¿sí?
En este caso en coordenadas polares con uno solo. Pero hay veces que te queda más cómodo usar las parábolas o usar las líneas. Entonces todo depende del límite, ¿sí? Todo depende de cómo te quede el límite. Pero sí, como tú dices, si quiero usar siempre coordenadas polares lo puedes hacer, pero qué tal que este, te quede más cómodo usando parábolas y líneas, entonces puedo usar parábolas y líneas. Pero si usas parábolas, tienes que usar líneas también, es decir, tienes que calcular los dos límites, ¿ok? Listo. Entonces veamos, por ejemplo, ustedes hacen el 6, vamos a hacer el 7, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos en este caso la diferencialidad para este problema? Este sería cortico, por lo de las derivadas parciales, no sé si ya lo notaron. F de x y igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Para la diferencialidad, ¿qué vamos a necesitar de esta función? Si queremos usar el incremento, ¿ok? Si queremos usar el incremento, ¿qué necesitamos para esa función? Ojo, el punto, por ejemplo, queremos estudiar diferencialidad en el origen, ¿ok? ¿Cómo lo aplicamos? Recuerden, cuál es el origen, es el mismo. F de 00 más H1 H2 igual a F de 00 más la derivada parcial con respecto a X por H1 más la parcial con respecto a Y por H2 más el residuo que depende de H1 H2. ¿Sí? Siempre lo mismo. Y después el límite cuando H1 H2 tiende a 0 es R de H1 H2 sobre la norma de H1 H2. Siempre eso. Pero en este caso, en este ejemplo, recuerden que siempre hay que calcular de salida, al primer paso, antes de escribir el incremento, hay que calcular la derivada parcial con respecto a x de la función, por ejemplo, ¿en dónde? En el origen. ¿Sí? Tengo que calcular esa derivada parcial. ¿Y cómo calculamos esa derivada parcial en el origen? Sería la derivada parcial de esta función. ¿Cómo quedaría la derivada parcial de esa función? En el origen. ¿Cómo la calculamos? Recuerden, miren acá. ¿Cómo se calcula? Con respecto a x, el límite, ¿cuándo qué? Cuando h, 0. H tiende a 0 de f de qué? Acá de, si es con respecto a x, el incremento va en h, y como es coma 0, entonces sería h más 0, y acá 0, menos f evaluado en 0, En 0, el origen. sobre, en este caso, h. ¿Ok? Eso es. Entonces, al final, ¿qué nos quedaría? Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? F de h, 0, ¿a qué será igual? Como los dos no son ceros, ¿ok? Obviamente usamos esta definición. ¿Cómo quedaría? Raíz cuadrada de quién? H por X sería H a la 2, ¿ok? Y el Y como sería 0, sería solo raíz de H a la 2. F de 0, 0 sería reemplazar 0 aquí y 0 acá. Sería 0 a la 2 más 0 a la 2 da 0. Raíz de 0 a cuánto? 0. ¿Esto sobre quién? Sobre H. Al final, ¿qué quedaría? Límite cuando H tiende a 0 de quién? Raíz de H a la 2 da cuánto? Valor absoluto de quién? De H. Todo eso dividido entre H. ¿Cuánto es el límite? ¿Uno? La H. ¿Cuánto es el 1. límite? ¿No? No existen. No existen. Eso es. ¿Por qué no existen? Porque h tiende a 0. No, por otra Ya han cosa. determinado. Nada. A Yo ver, creo que ustedes van a tener que coger otra vez ese cuaderno de cálculo. ¿Por O qué? si quieren yo les Porque da paso. 1 y tiene que ser, ¿no? ¿Por qué qué? Porque da 1 y tiene que ser 0. No, porque esa es la derivada parcial con respecto a x. Ese no es el r. Ese no es el r. El que debe tender a cero es el r. Ojo, ¿El valor absoluto? ¿cuánto es este límite? Da 1. Depende. Ya tienen que pasar los apuntes de cálculo que le estoy dando a los chicos para que recuerden. Cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿quién es valor absoluto de h?
Recuerde que el límite existe si existen los límites laterales y en este caso que existan los límites laterales, esto debe ser igual. Si h tiende a 0, estamos hablando de valores de h que son ¿qué? Mayores que 0. Si h tiende a 0 por la derecha, ¿cuál es el valor absoluto de h? H. Entonces sería h entre h y h entre h, ¿cuánto da? 1. Entonces el límite de una constante a la misma constante, es decir, por un lado da 1. Ahora vamos por la izquierda. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, porque con eso no es suficiente. Ahí todavía no sabemos nada. ¿Cuánto es el límite? Cuando h tiende a 0 por la izquierda. Pues si te acerca a 0 por la izquierda, te acerca con valores menores que 0. En este caso, ¿qué sería? Menos h Eso sobre h. es, arriba sería. Menos 1. Cuando h tiende a 0 por la Claro, igual a izquierda, menos 1. menos h sobre h. Y sería el límite de menos 1 cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y como da menos 1, ¿ok? Entonces, los límites laterales son ¿qué? Son distintos, no son iguales. Y si no son iguales, ¿qué pasa? Un lado te dio 1 y por el otro lado te dio menos 1. ¿Qué pasa con el límite si los laterales no son iguales? No existe. No existen. Entonces, esas derivadas parciales en el origen, ¿qué pasa? No existen. Entonces, cuando tú tienes que reemplazar esas derivadas parciales en la definición de diferenciabilidad, recuerden que esto iría multiplicado por h1 y la con respecto a y por h2, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque esos límites, estas derivadas parciales, no existen. ¿Ves? No existen. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular las derivadas parciales? En la mayoría de casos, usar la definición de límite, ¿ok? Al menos que sea una función polinómica, una función, no sé cómo se nota gente, pero siempre que sean funciones de este estilo, en las cuales resulta un valor absoluto, una función por tramos, hay que usar la definición, en este caso de Gató, que sería un caso particular de la de Gató, definir en este caso la forma derivada parcial como límite para obtener esas derivadas parciales. ¿Okay? Entonces ahí tienen varios ejemplos. ¿Okay? En funciones que no son diferenciales, por ejemplo, no es diferenciable porque este límite no existe. Acá otro ejemplo que tienen que hacer ustedes, que es muy sencillo y es similar al anterior. Por acá hicimos otro, utilizamos coordenadas polares y por acá hicimos otro, utilizamos la línea. Entonces, si les sale así como funciones por trama, ya saben cómo hacerlo. Si sale una función polinómica, saben cómo hacerlo, es muy sencillo. Otra polinómica, ya saben cómo hacerlo. Y si cambiamos el punto por el origen, ya saben cómo hacerlo. Si no el origen también. Y si una función como esta, que no es diferenciable porque las parciales no existen, también ya lo saben hacer. ¿Okay? Eso con respecto a diferenciabilidad. Entonces, la diferenciabilidad es bastante importante, así como la continuidad, porque siempre tú estudias cómo varía una variable con respecto a otra. ¿Okay? Siempre cuando tú estudias diferenciabilidad y lo cual implica continuidad, hay funciones que describen muchos problemas en ingeniería, en las cuales tienen que ser diferenciales para que los problemas tengan solución. Más que todo, muchos problemas relacionados con mecánica de fluidos. Por ejemplo, hay funciones que son solución, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales parciales, y estas soluciones para nosotros definirlas en un conjunto solución tienen que ser diferenciables, y además de esto las derivadas tienen que ser continuas. Entonces esto tiene mucha aplicación, sobre todo para dinámica de fluido, transferencia de calor, todos estos problemas importantes de ingeniería. ¿Okay? Lo que ustedes me preguntaron, voy a conseguirle ejercicios muy buenos relacionados. ¿Okay? Entonces, si yo tengo suma de funciones diferenciales, la suma va a ser diferencial. Si tengo el producto y el cociente, también va a ser diferencial. La demostración es un poquito extensa y entonces no la voy a presentar, pero sí, sí se cumple que la suma, el producto y el cociente son funciones diferenciales. ¿Okay? Listo. Algo importante que se usa en cálculo diferencial, ¿recuerdan la regla de la cadena? ¿Recuerdan la regla de la cadena en cálculo diferencial? Si tiene una función, ¿cómo la derivas? Si tiene una función interna. Tomas la derivada de la función externa y la multiplicas por la derivada de la función ¿qué? Interna. ¿Sí? Eso es la regla de la cadena. Bueno, resulta que la regla de la cadena también hay que usarla cuando tiene funciones de varias variables, las cuales están definidas como composición de dos funciones. ¿Sí? Entonces tengo la función W, que es f de x, y. ¿Ok?
Fíjense que si W depende de X y Y, yo puedo tomar para W las derivadas parciales con respecto a quién, a X y con respecto a Y. ¿Sí? ¿Sí en el gráfico que está aquí? Sí, sí. Entonces, si W depende de X, Y, yo puedo tomar para W derivada parcial con respecto a X y para W también derivada parcial con respecto a Y. ¿Sí? Pero resulta que la X y la Y son ambas funciones, fíjense. X y Y son funciones de la variable temporal t. Entonces, la X y la Y la puedo derivar con respecto a t y la Y también con respecto a t. Entonces, por esto este gráfico que tenemos aquí. ¿Sí? Si ya tuviera más de una variable, si W depende de X, Y, Z, o F depende de X1, X2, X3, X4, hasta X10, por ejemplo, hasta Xn. Y cada una de esas Xn son funciones que dependen del tiempo. Entonces este dibujito que tenemos acá quedaría un poco más grande, porque serían varias, ya no sería X y Y, sino X1, X2 hasta Xn, y cada una de esas funciones derivadas con respecto al tiempo. ¿Okay? Lo importante es la fórmula que tenemos acá. ¿Okay? La fórmula de regla de la cadena, que es si la función z, la función w, depende de x, y. ¿Okay? Entonces yo puedo tomar para calcular la derivada con respecto a t de esa función, o x, una función que depende de t. Acá, escribirlo así. X depende de t y y depende de t. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular la derivada parcial de w con respecto a t, ¿cómo lo calculo? Usando regla de la cadena. Calculo la derivada parcial de w, que sería la externa, pero con respecto a x, ¿okay? Porque w depende de x y y, entonces lo derivo con respecto a x, ¿okay? Y lo derivo también con respecto a quién, con respecto a y, ¿okay? Como si fuera un tipo de diferencial total, ¿okay? Pero ¿qué pasa si yo calculo la derivada parcial con respecto a x? Como x es una función interna que depende de t, tengo que multiplicar por la derivada de la función interna. Sería la derivada de x, pero como x depende de t, sería por la derivada de x con respecto a t. Como la función w depende de y es una función interna porque también depende de t, sería por la derivada de y con respecto a quién, a t. ¿Sí? Si fuera más variables, si fuera w, como les dije ahorita, si w depende de x1, por ejemplo, x1, x2, hasta, por ejemplo, xn, si son n variables. Y yo quiero calcular la derivada parcial de w con respecto a t usando regla de la cadena. Sería parcial en este caso de w, que con respecto en este caso a x1, pero como x1 y cada una de estas son funciones de t, sería por la parcial de x1 con respecto a t. ¿Sí? Más la segunda variable sería parcial de w con respecto a x2 por la derivada parcial de x2 con respecto a t. Si seguimos haciendo eso, para las n variables que tenemos sería parcial de w con respecto a xn, ¿okay? Pero la última xn también se deriva con respecto al tiempo, porque cada una de esas son funciones que depende del tiempo y por eso hay que multiplicar por la derivada interna. Entonces, este es un caso como generalizado y este, por ejemplo, cuando tenemos dos variables simplemente. ¿Okay? Entonces, esto es regla de la cadena. Tenemos una función f de x, y, la función que hemos definido acá, tenemos la w igual a f de x, y. ¿Okay? Pero esta f es composición de otras dos funciones, ¿okay? Porque x y y son otras funciones. Una función que depende de t para x, ¿okay? Que es la función primera componente, y otra función y, que es la segunda componente, y llamamos h como función que depende del tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso es la composición de dos funciones. W es la composición entre la función f, que depende de x y las funciones x y y que están definidas cada una por términos de las funciones g y h. ¿Okay? Eso con respecto a regla de la cadena. Damos un ejemplo para verlo más claro. Entonces, tenemos la función que está acá. Tenemos la función w igual a x a la 2 por y menos el y cuadrado. ¿Okay? Y por acá tenemos también a x igual a seno de t
y tenemos a y igual Euler a la t. Ok. Entonces calcular la derivada para t igual a 0. Entonces, ¿qué sería? Derivada parcial de w con respecto a t usando regla de la cadena. Si usamos regla de la cadena, esa derivada parcial va a ser, si tenemos que las funciones x y y dependen cada una de t, entonces tenemos que tomar para esta función derivada parcial como depende de x y y, primero con respecto a x y después con respecto a quién, a y, porque la w depende de quién, de x y y, ¿sí? Este es mi w, depende de x y y. Pero cada una de esas funciones x y cada una de esas funciones y, con respecto a las cuales estoy derivando, depende cada una de quién, fíjense. La x depende, en este caso, de t, porque es seno de t, y de t, el y también, porque es Euler a la t. Entonces sería la parcial con respecto a t de cada una de ellas, ¿sí? Eso es regla de la cadena. Entonces sería parcial de w con respecto a x, y derivo con respecto a x esta función que quedaría. Sería 2x por y, la derivada parcial normal, x por y, con respecto a x, y ya la 2 como es constante, entonces sería 0, entonces sería solamente 2xy. Y la parcial de x con respecto a t, la del seno, derivada del seno da cuánto, coseno, entonces sería coseno de t. Ojo, acá repasen las derivadas, porque puedo poner un seno a la menos 1, o un seno hiperbólico, o tangente hiperbólico, entonces tienen que estudiar las derivadas. Parcial de w con respecto a y quedaría aquí 1, ¿okay? 1 por x a la 2, sería x a la 2, x a la 2 menos, acá la derivada parcial con respecto a y, de y a la 2 sería 2y, multiplicado por la parcial de y con respecto a t, la parcial de y con respecto a t es Euler a la t. ¿Okay? Entonces, esa es la derivada. ¿Sí? Esa es la derivada parcial. ¿Okay? Entonces, que bueno, que se puede reorganizar de otra forma, también se puede reorganizar, pero en general esa es la derivada. Ahora al final lo que tenemos que hacer es reescribir todo en términos de t. ¿Quién es x? ¿Quién es x? A ver. Seno de t. Entonces sería No 2 te. por seno de t, que multiplica y, que es Euler a la t, por coseno de t, más x a la 2, el x es seno de t, entonces sería seno al cuadrado de t, menos 2 por y, ¿quién es y? Es Euler a la t, por Euler a la t. ¿Okay? Eso es. Entonces, al final lo puedo organizar. Puedes colocar 2 Euler a la t, multiplica seno de t, coseno de t, más acá seno al cuadrado de t, menos 2 Euler a la t por Euler a la t. Listo. Eso sería. Al final, si tú quieres, distribuyes. Si no, no distribuyes. ¿Okay? Aquí en el ejercicio distribuyeron, pero no es necesario porque al final vamos a volver. ¿Okay? Entonces, se puede distribuir y Pero, quedaría profe, Euler a la t. Diga. eso es para dado el caso en el que, o sea, ahí se está derivando w respecto a t. Sí, Único, o sea, porque dependen de dos variables. Pero si eso es. fuera simplemente, digamos, sobre x, pues sería simplemente 2xy, ¿no? Eso es. Eso es. Eso es. Sería 2xy, que es la que aparece aquí. Pero como derivas con respecto a x, entonces tienes que multiplicar por regla de la cadena por la derivada interna. ¿Sí? Ah, Porque como el x es una función que depende de t, entonces tienes que multiplicar por la derivada interna, ¿sí? Si derivas con respecto a x, pues la derivada interna sería la derivada de x con respecto a t. Si derivas con respecto a y, pues la interna sería la parcial de y, ahora con respecto a t, porque y es una función de t. Eso es. Es similar a cálculo 1, pero ahora la interna sería con respecto a la variable con la cual estás derivando. ¿Sí? listo, profe, gracias. Listo, y ahora si lo evaluamos en cero, entonces esa derivada parcial de w con respecto a t que estamos buscando, evaluada en t igual a 0, ¿qué nos quedaría? Aquí seno de 0 da 0, aquí seno de 0 da 0, y aquí Euler a la 0 da 1, 1 por menos 2, menos 2. Listo, esa es la cadena. ¿Sí? Entonces, el caso generalizado es lo que le acabé de mencionar ahorita. ¿Okay? Por acá tenemos otro ejemplo. Entonces, acá en este otro ejemplo, ahora tenemos x1, x2 y tenemos y1 y y2 y tenemos que estos son objetos que se están moviendo a través de ciertas elipses. ¿Okay? Entonces, si estudiamos el movimiento de esos objetos y estudiamos sus derivadas parciales, entonces, por ejemplo, acá nos están pidiendo a qué velocidad cambia la distancia entre los dos objetos. ¿Okay? Entonces, si nos piden la velocidad
la velocidad a la que cambia la distancia. Recuerden que este es un punto de coordenadas x1, y1, y este es un punto de coordenadas x2, y2, que hay que hacer, calcular la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo calculamos la distancia? Fíjate, aquí está la distancia, y te pide la distancia cuando t es igual a p. Calculamos esas derivadas parciales con respecto a cada una de las variables y al final obtenemos la razón a la que está cambiando en este caso la distancia. ¿Okay? Bien, entonces eso con respecto a este ejemplo. Vamos a tratar de colocar acá un poco de, a ver, porque acá falta con respecto a otras variables. Acá la generalizada. ¿Okay? ¿Qué tiempo tenemos? 10 minutos. Lo que podemos hacer hasta aquí. Okay, listo, veamos en este ejemplo qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver. Listo. Entonces, recuerden que para nosotros calcular cada una de estas derivadas parciales, entonces lo que tenemos que hacer es, primero que todo, escribir la función que queremos derivar. ¿El punto quién es? El punto es de coordenadas x1, y1, y ese punto de coordenadas x1, y1 está dado por quién. ¿Quién es x1? Acá el ejemplo dice que es 4 coseno de t, ¿sí? ¿Y quién es el punto y1? 2 seno de t. ¿Okay? Profe, una pregunta Punto. en el anterior, ¿por qué le dio -2? Ah, ya, porque todos daban ceros, excepto, recuerda, seno de 0 da 0, por ahí teníamos otro factor que nos quedaba 0, y al final queda -2 por Euler a la 2t, pero Euler a la 2t, si reemplazo donde está t el 0, sería Euler a la 0, y Euler a la 0 da 1, y 1 por -2, -2. Entonces ahí salía, ¿sí? Tres. Profe, pero ese 2 no era positivo. No, era negativo, porque era -2, Euler, mírenlo acá. Cualquier cosa, si alguna cosa se le escapó, aquí está, miren, el -2, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ahí está, cualquier Sí, cosa. ya, es que lo hizo como que muy rápido. Ah, ya, cualquier cosa van a los apuntes y ahí está todo, ¿sí? Listo, entonces si queremos calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula de distancia. Ya recuerden que si aplicamos la fórmula de distancia, en este caso si utilizamos que, por ejemplo, el valor de t es igual a pi, que es lo que nos dice el ejercicio, entonces si t es igual a pi, entonces reemplazamos pi en todos estos lados, en todos estos lugares. Aquí va pi, aquí va pi, aquí va pi, y aquí va pi, ¿sí? Y si reemplazamos eso, nos quedaría que x1 sería -4. Si usas calculadora, reemplaza aquí el pi, te daría -1, coseno de pi queda -1, -1 por 4 da -4. El valor de y1 sería 0. El valor del punto x2, y2. Esto sería x1, y1, ¿ok? Y esto de acá sería x2, y2. x2, y2 sería 0,3. Eso es 0,3. Esto sería x2, y2. ¿Ok? Listo. Eso es para t igual a pi. ¿Ok? Que es lo que presenta en este ejemplo. Entonces, lo que queremos hacer en este ejemplo es calcular las derivadas parciales primero de s con respecto a cada una de las variables. Recuerden que s se puede expresar en términos de x2, x1, y2 y y1. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular estas derivadas parciales, ¿cómo me quedaría? Entonces, la función s que te entrega la distancia, yo te pido que calcules esa distancia, que es la distancia. Si yo tengo un punto de coordenadas x1, y1, x2, y2, ¿cuál es esa distancia? Es raíz cuadrada de ¿quién? x1 menos ¿quién? La fórmula de distancia, menos x2 a la 2 más y1 menos ¿quién? Menos y2 a la 2. ¿Sí? Esa es la fórmula de distancia. ¿Ok? Entonces, nótese que en este caso la función depende, en este caso de x1, que la función s depende de ¿quién? De x1, de y1, de x2 y de y2. ¿Okay? Entonces puedo tomar derivadas parciales con respecto a quién? A x1, con respecto a y1, con respecto a x2 y con respecto a y2. Recuerden que cada una de estas son funciones que dependen de qué? Del tiempo. Entonces cada una de esas también la puedo derivar con respecto al tiempo.
¿ok? Porque K1 de X1 es 4 coseno, Y1 es 2 seno y así sucesivamente, ¿ok? Para aplicar la regla cadena podemos calcular primero que todo las derivadas parciales con respecto a cada una de esas variables y después la derivada parcial de cada una de estas variables con respecto al tiempo, ¿ok? En este caso veamos cuál nos piden. Entonces nos piden la derivada parcial en este caso con respecto a X1. Bien, entonces si queremos calcular esas derivadas parciales, entonces lo que tenemos que hacer es derivada parcial primero de S con respecto a X1. ¿Okay? Voy a calcular con respecto a X1, ustedes pueden hacer el resto. Entonces, con respecto a X1, ¿qué sería igual? Si tengo una raíz, ¿qué me quedaría? El exponente un medio vas a multiplicar, ¿sí? Después que vas a multiplicar, se le resta 1, entonces la raíz quedaría aquí en el denominador, aquí quedaría raíz cuadrada de quién? De X1 menos X2, todo eso elevado a la 2, más Y1 menos Y2 elevado a la 2, ¿ok? Eso quedaría en el denominador, cuando calculamos la derivada. Arriba, ¿qué quedaría? Pues, al cuadrado, pero todo, ¿ok? Cuadrado, todo, ¿ok? Arriba el numerador que quedaría, si derivo con respecto a X1, esto me daría 0. Y al final, si derivo esto, ¿qué me quedaría? Recuerden que aquí queda un 2, ¿ok? Porque baja el 1 medio a multiplicar. Y si derivo esto, sería 2 que multiplica a quién? A X1 menos X2, ¿ok? Por la derivada interna, que sería como es con respecto a X1, ojo, con respecto a X1, todo es constante, los X2, Y1 y Y2, excepto el X1. Entonces, si derivo, bajo el 2 a multiplicar, multiplico por la derivada interna, que sería 1. Entonces, al final, estos dos se cancelan y te quedaría X1 menos X2, en este caso sobre raíz cuadrada de X1 menos X2 a la 2, más Y1 menos Y2 a la 2. ¿Okay? Entonces, si aplicamos derivadas parciales, nos queda esta expresión que tenemos acá para la derivada parcial. ¿Okay? Si esa la quiero evaluar en un punto, por ejemplo, en el punto t igual a pi, entonces sé que cuando evalúo en t igual a pi, el x1 va a ser menos 4 y el y1 va a ser 0 y puedo calcular esos valores. ¿Okay? Tal como aparece acá. Si evalúo, por ejemplo, en pi, me quedarían estos valores, por un lado 0 y 4, ¿okay? Y por el otro lado sale el 5 al reemplazar en esta raíz. ¿Okay? Asimismo, ustedes pueden... Qué pena ¿sí? interrumpirlo, pero nos habías dicho que te avisáramos cuando ya faltaran minutos y se Sí. acabara la clase. Sí, pero tengo que terminar esto acá porque al final perdimos tiempo al inicio, ¿sí? Entonces, me regalan por lo menos 5 minutos para terminar con esto acá. Vale, listo, profe. Listo, entonces ustedes pueden terminar este que está acá. Muchas gracias por avisarme. Entonces, si aplican la derivada en la regla de la cadena generalizada, sería esta expresión que tenemos acá, porque recuerden que es parcial con respecto a x1, y después por la derivada interna sería la parcial con respecto a x1 con respecto al tiempo, ¿ok? Listo, entonces si aplican eso, realizan lo mismo que hemos hecho para todos los ejercicios, si derivan la derivada parcial de, por ejemplo, x1, como x1, en este caso en el ejercicio recordemos que es 4 coseno de t, de la derivada del coseno es menos seno, entonces por acá te quedaría menos seno de t, y si al final lo evalúan t igual a pi, te daría 0, ¿ok? Entonces es cuestión de calcular cada una de las derivadas de forma individual, al final evaluarlas en el punto que se te indique, ¿ok? Entonces hay otras formas de calcular derivadas parciales, como por ejemplo esta que tenemos acá, que es la cual consiste en simplemente reemplazar donde está x y y, reemplazar lo que es x y y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos la función w igual a 2xy, ¿okay? Y si tenemos ese w igual a 2xy con x igual a s a la 2 más t a la 2, ¿okay? Y con y igual a s sobre t, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que podemos hacer es reemplazar, como dice acá, si reemplazamos donde está x y y, lo que es x y y, reemplazamos x es esto, y es esto. Entonces sería x que es s a la 2 más t a la 2, ¿sí? Y que es quién? S sobre t. Si reemplazamos esto, quedaría 2 que multiplica s por s a la 2 más t a la 2, y todo eso dividido entre t, ¿ok?
Al final, si yo te pido que calcules la derivada parcial de w con respecto a t, ¿ok? Lo que tienes que calcular es la derivada parcial de esta función con respecto a t. Entonces sería la derivada parcial de w con respecto a t es la parcial de s por s a la 2 más t a la 2, ¿ok? Y esta derivada parcial con respecto a t. Bueno, esta derivada parcial con respecto a t, todos la saben hacer. Esto que está acá, bueno, para esto el t es constante, entonces ¿cómo quedaría? Si queremos derivar esto, podemos aplicar la regla del producto y luego derivar, ¿cierto? Entonces, si queremos derivar esto con respecto a t, hay que aplicar la regla del cociente. Si nosotros queremos derivar esto con respecto a s, entonces lo que sería constante sería el valor de t y derivamos, ¿ok? Pero si queremos derivar con respecto al tiempo, ¿cómo quedaría esto? Quedaría acá 2s por s a la 2 sería 2s a la 3 sobre t, ¿cierto? Y por acá más, en este caso, 2s sobre, en este caso, t. ¿Ok? 2s por t. ¿Ok? Sí, simplificando. ¿Ok? Este se va y queda 1 acá. Y si multiplica sería 2s por s a la 2, sería 2s a la 3 sobre el t. Y si derivamos esto con respecto al tiempo, ¿qué quedaría? Menos, acá sería 2s a la 3 y acá el t a la 2, derivada. Y acá la derivada con respecto a t sería 2s. ¿Okay? Al final, esta es la derivada y tú la puedes evaluar en cualquier tiempo t igual a t sub 0. ¿Okay? Asimismo, la derivada parcial con respecto a s. ¿Okay? Asimismo, la derivada parcial con respecto a s. ¿Okay? Y este es el caso generalizado que ya he mencionado y es el ejemplo que acabo de presentar. Listo, entonces esta es la forma generalizada de la regla de la cadena. Tienen que repasar estos ejercicios y la derivación implícita, que es lo último que debemos tocar ahora y es simplemente utilizar una fórmula. Por ejemplo, si tienes una función, por ejemplo, como esta, para la cual f de x, y es igual a 0, y nosotros queremos calcular derivada implícita, recuerdan derivación implícita, entonces la derivada de y con respecto a x. En este caso, si la función es y igual a f de x, entonces va a ser igual a menos parcial de f con respecto a x, evaluada en x, y la parcial de f con respecto a y, evaluada en x, y. Siempre y cuando este denominador sea distinto de 0. ¿Okay? Entonces, lo mismo si fuera en tres variables. Si quiero calcular la derivada parcial, en este caso, con respecto a x, entonces arriba siempre va la derivada parcial con respecto a la variable que estoy derivando. Por ejemplo, si quiero calcular, si la función ahora es f de x, y, z, f de x, y, z. Si yo quiero calcular la derivación implícita para esta función, por ejemplo, con respecto a x, es z igual a f de x, y. Entonces, si quiero derivar a z con respecto a x, entonces lo que hago es que tomo menos la derivada parcial primero de la función si es con respecto a x, acá siempre vamos a colocar la derivada parcial de la función con respecto a z, ¿ok? Entonces la fórmula de derivación implícita. Entonces arriba en el numerador vamos a tener la derivada parcial con respecto a x de la función evaluada en el punto, ¿ok? Si quiero calcular la derivada parcial implícita ahora con respecto a y, entonces si es con respecto a y, nótese que si es con respecto a x, acá tengo parcial con respecto a x y siempre en el denominador tengo la parcial con respecto a la variable z, que es la función que estoy derivando. ¿Okay? Si derivo con respecto a y, a la función, pues la derivada parcial va a ser menos, ojo, estoy derivando con respecto a z, perdón, estoy derivando a z, entonces acá voy a tener parcial con respecto a z de la función. Y el numerador voy a tener la derivada parcial con respecto a la variable que estoy derivando, que es con respecto a y. Entonces sería parcial con respecto a y de la función f de x, y, z. ¿Okay? Entonces, como ejemplo, y con este ejemplo terminamos, tenemos esta función que queremos derivar implícitamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, si queremos derivar implícitamente, es algo parecido como hacemos en cálculo 1. Entonces, tengo la función y a la 3, pero ahora con la fórmula que les he dado va a ser todo más sencillo. Entonces sería menos 5y menos x a la 2 más 4 igual a 0. Entonces si quiero calcular derivación implícita, recuerden que aquí esta sería la función f de x, y, ¿okay? En la cual está implícita
la función y que quiero derivar, ¿ok? Aquí está implícita mi y de esa y quiero calcular y. Entonces, si quiero calcular la derivada de y con respecto a x, que es lo que estoy interesado, de la derivada de y con respecto a x por fórmula va a ser menos la derivada parcial de la función f con respecto a x sobre la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Okay? Esto todo evaluado en el punto. ¿Okay? Esta es la fórmula que hay que aprender. ¿Okay? Entonces, si aplico esa fórmula, entonces, ¿qué me quedaría? Si es con respecto a x, entonces, ¿qué hay que hacer? Con el derivación implícita y esta es derivada parcial, la función f de x y es esta. Entonces, con respecto, en este caso a x, la derivada quedaría, este da 0, este da 0, este da 0, arriba da cuánto, menos 2x, y como es con respecto a x, esto da 0, entonces sería menos 2x arriba, y abajo con respecto a y sería la de y a la 3 sería 3y a la 2, la de y a la 2 sería 2y, la de menos 5y sería menos 5, y estas todas quedarían 0. ¿Okay? Esta que está aquí es la derivada implícita. ¿Sí? Esto con respecto a derivada implícita es simplemente aplicar una fórmula, ¿ok? Y al final utilizar las derivadas parciales. Aquí tenemos un menos, dos menos se cancelan, y al final te quedan 2x sobre 3y a la 2 más 2y menos 5. ¿Sí? Eso es, chicos. Pues hasta ahí tenemos algo de derivación implícita. Entonces van a salir ejercicios como por ejemplo este, lo cual es para aplicar la fórmula sería parcial con respecto a x arriba y abajo con respecto a y. Si fuera en este caso una derivada parcial donde quieres calcular, por ejemplo, derivada parcial de z, entonces con respecto a x, entonces abajo va siempre la derivada parcial con respecto a z y arriba la derivada parcial con respecto a x o con respecto a y, dependiendo cuál sea la fórmula que necesites. ¿Okay? Entonces hay que aprender estas fórmulas que son las que van a estar utilizando. ¿Okay? ¿Pregunta hasta ahí? Hay que aprender estas fórmulas. ¿Okay? La de la derivación implícita y las de la regla de la cadena. Listo, chicos. Eso es